lugar, trae con bien a aquellos que se dirigen hacia este lugar, para que juntos podamos alabar y glorificar tu santo nombre por medio del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y continuamos con el pasaje de 1 de Corintios 10, del 1 al 13, donde estamos viendo el peligro del exceso de confianza. Ya vimos varios puntos de este pasaje y vamos a continuar. Solamente voy a dar un breve repaso de lo que hemos cubierto hasta este momento. Como vimos antes de entrar en el estudio, vamos a leer. Les voy a leer lo que es un pasaje algo largo, así que lo voy a leer. Ustedes lo siguen con sus ojos en el... Primera de Corintios 10, del 1 al 13, dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Así que ese es el pasaje que estamos estudiando, del cual pues ya hemos visto estos dos puntos importantes. Y lo que el apóstol Pablo está aquí escribiéndole a los corintios es de que muchos de ellos pensaban que podían, pensaban que ya tenían libertad en Cristo y que podían hacer muchas cosas que la Biblia no nos dice que sean malas ni sean buenas, ¿sí? Hay cosas que caen en el área gris donde nosotros tenemos que decidir si hacerlo o no hacerlo. Como vimos en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos presentó un principio que aunque somos libres para hacer todo aquello que las Escrituras no prohíben como algo moralmente erróneo, si amamos como Dios nos llama a hacerlo, tenemos que limitar nuestra libertad por amor de los creyentes débiles, ¿sí? Aunque podamos hacer algo, muchas veces no debemos hacerlo por amor a que ofendamos a un hermano, ¿sí? O a una hermana o a alguien más, ¿sí? Estamos libres de hacerlo, pero lo único que nos debe limitar es el amor, ¿sí? Y no decir, pues Dios no me prohíbe hacer esto, la Biblia no dice que no debo hacerlo, y si a ti te molesta, pues es tu problema, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer. Que no tengamos esa actitud, ¿sí?
sino más bien, si sabemos que lo que vamos a hacer, sabemos que lo podemos hacer, pero si vamos a ofender a alguien, mejor no hacerlo. ¿Sí? Así que ese es el principio que nos presentó Pablo en el capítulo 8. Y en el capítulo 9, Pablo ya nos ilustró que precisamente lo ilustró en su persona. ¿Se acuerdan? Él tenía toda la libertad de que en las iglesias donde él enseñaba y predicaba, les pudiera pedir dinero para su sustento, ¿sí? Porque la palabra de Dios así lo indica. Y ya ven que Pablo nos mostró seis principios por lo cual la congregación debe de ayudar digamos en este tiempo al pastor, ¿verdad? Pero Pablo tenía esa libertad de hacerlo, pero no lo hizo. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él no quería ofender a los hermanos, principalmente a aquellas personas que venían por primera vez a escuchar el evangelio, ¿sí? Y que él les dijera, pues pasen y dejen su ofrenda, ¿sí? Él no quería que pensaran que Pablo lo estaba haciendo solamente por el dinero, como muchas veces hoy en día se piensa, ¿sí? Muchas personas no vienen a la iglesia cristiana porque dicen, oh, me van a pedir el diezmo, ¿verdad? Me van a pedir la ofrenda, ¿sí? Pero no, ¿sí? O sea que Pablo tenía la libertad, podía hacerlo porque está escrito y es completamente indicado por Dios que podía hacer y lo podemos hacer, pero él no lo hizo, ¿sí? Por no ofender a aquellos que venían, ¿sí? Principalmente porque él era misionero, él iba a lugares donde nunca se había predicado el evangelio, él establecía una iglesia, así que todos esos eran nuevecitos. ¿Y se imaginan luego pedirles dinero? Pues ¿qué iban a pensar? No, pues este nomás está pensando en el dinero. Por tal razón él trabajaba, ¿sí? Trabajaba de noche, predicaba de día, pero él trabajaba no solamente para su sostenimiento propio, sino también para aquellos que iban con él. ¿Por qué? Porque no quería que eso fuera un obstáculo para que las personas vinieran a escuchar el evangelio, ¿sí? Así que él lo ilustró con su propia vida. Y aquí, en el capítulo 10 que estamos, Pablo nos va a dar una ilustración del pueblo de Israel, ¿sí? Pablo usó su propia persona para demostrar, ilustrar que aunque él tenía la libertad de hacer algo, no lo hizo. Pero aquí nos da un ejemplo en el pueblo de Israel y este ejemplo es para nosotros, para que aprendamos, ¿sí? Que el pueblo de Israel tenía libertad, tenía mucha libertad, pero ellos abusaron de la libertad, ¿sí? Y ese es el peligro, que no tenemos el peligro es el exceso de confianza. Y fue precisamente lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Y ya vimos precisamente que el pueblo tenía valores, como hoy, ¿sí? Muchas veces no pensamos en todo lo que Dios nos ha dado. Y todavía Dios nos da muchas cosas, pero todavía queremos más. Y renegamos porque no tenemos ciertas cosas, ¿sí? Y eso es precisamente lo que le pasó a Israel en el desierto, ¿sí? Vemos, por ejemplo, los primeros versículos del 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era ¿quién? Cristo. Fíjense, aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y ya explicamos que estar bajo la nube y pasar el mar
era, era, era una identificación, ¿sí? Todos los que pasaron por el mar, ¿se acuerdan que Israel pasó por el mar seco? Y después Dios dejó caer las aguas y se ahogaron todos los egipcios que venían detrás del pueblo de Israel. Fíjense, ese gran milagro experimentó el pueblo de Israel. Y todos los que pasaron el mar fueron identificados ¿con quién? Con Moisés, que fue el líder indicado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que todos los que cruzaron el mar se identificaban con el líder de Dios, que era Moisés. Y la nube es la nube que fíjense, Dios los pasó por el mar seco, ¿sí? Y les proporcionó una nube. La nube es la nube que cubría, imagínense caminar en el desierto. Era tremendo, pero en el día Dios era una nube que les daba sombra. Y en la noche, ¿ustedes han estado en el desierto en la noche? Bastante oscuro, ¿no? Pues en la noche Dios les proveía, esa nube también se convertía en una llama de fuego que alumbraba, ¿sí? Así que Dios les proporcionaba en el día sombra y en la noche luz. Y además de eso, les dio pan del cielo para que comieran, ¿sí? Además de eso, la roca que habla aquí es de la roca de donde salía agua. Imagínense, del desierto les proporcionó agua. O sea, Dios les proveyó todo a ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se quejaban constantemente porque decían, oh, me acuerdo cuando estaba allá comiendo cebolla, ajos y pescado y eso. Imagínense, o sea, Dios les daba, imagínense comer pan del cielo y ellos todavía querían lo del pasado, ¿sí? Añoraban lo que habían vivido en esclavitud, imagínense. Todavía querían esas cosas. Así que se quejaban constantemente. O sea, estaban abusando de lo que Dios les estaba dando. Y de igual manera, hoy podemos hacer lo mismo. Abusamos porque decimos, ¿por qué mi vecino sí y yo no? ¿Por qué fulano de tal sí y yo no? ¿Por qué esto y yo no? ¿Sí? Siempre nos estamos quejando. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir, pero queremos más. Y siempre estamos pidiéndole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me quieres igual que los demás? ¿O no me escuchas? ¿Sí? Y todo eso es estarse quejando, ¿sí? Es estar abusando de nuestra confianza, ¿sí? Porque Dios nos da todo, ¿sí o no? Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos dónde vivir, tenemos que tomar, nos da más de lo que merecemos, la verdad. Pero no estamos contentos, todavía queremos más y siempre estamos empujando más. Es como los niños, ¿sí? Les damos todo y todavía quieren más y más y más, ¿sí? Así que muchas veces no tomamos en cuenta lo que ya tenemos, los valores. Israel no valoró lo que Dios le estaba proveyendo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Los pasó por el mar, les dio una nube, la nube que los cubría del día y el fuego que los alumbraba de noche, ¿verdad? Todos los que cruzaron se identificaron con el líder que era Moisés, ¿sí? Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto no quiere decir que todos los que cruzaron el mar y fueron cubiertos con la nube eran todos creyentes genuinos, ¿sí? Porque la Escritura nos dice que no todo lo que es Israel es verdaderamente Israel, ¿sí? Porque Dios no salva a grupos de personas. Dios no salva a familias completas por así decirlo, por
todos completos, ¿sí? Al mismo tiempo. La salvación es ¿qué? Individual, ¿sí? Así que todos los que salieron de Egipto, no todos eran creyentes, no todos eran creyentes espirituales, ¿sí? Verdaderos creyentes. Algunos sí habían creído, algunos eran creyentes aún antes cuando vivían en esclavitud. Otros creyeron en el proceso, ¿sí? Pero por estarse quejando, por abusar de su confianza, por abusar, todos los que salieron, solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Solamente 2 de ese miles de personas que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en el proceso abusaron de las cosas que Dios les proveía. Y por abusar, perdieron, no es que hayan perdido su salvación, los que eran realmente salvados, fueron salvados, no perdieron su salvación, pero se hicieron inútiles, ¿sí? O sea, quedaron descalificados para el servicio al Señor y por eso quedaron esparcidos en el desierto, ¿sí? Pero nos dice Pablo que todos bebieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿sí? Y aquí no está hablando en el sentido de que hayan sido todos salvados, sino que espiritualmente o divinamente Dios les proveyó comida y bebida, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Y porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Miren, Cristo todavía no venía, Jesús todavía no venía, pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, él nos habla de su preexistencia, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento se identifica como el ángel de Jehová, ¿sí? Aquí se identifica como la roca, ¿sí? La roca que les proveía agua. Y aunque en el Antiguo Testamento las personas salvadas no recibían el Espíritu de Dios, Jesucristo estuvo ahí, Jesús estuvo ahí proveyendo lo que necesitaban, ¿sí? Por eso se le llama la roca. Así que por eso Pablo le dice, no quiero que ignoréis, ¿sí? Así como Israel ignoró o no valuó las cosas que Dios le proveyó en el desierto, ¿sí? Y después también nos habla de los abusos. ¿Qué abusos hicieron? Dice en los versículos 5 al 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Sí, de los más de ellos. ¿Se acuerdan que nomás entraron 2? Así que todos perecieron en el desierto, dice. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿sí? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿sí? Así que de varios de esos más bien de la mayoría de los que salieron, Dios no se agradó, porque en el caminar del desierto, hoy en día podemos decir en el caminar de nuestra vida, ¿sí? Esta vida es un caminar en ese desierto, ¿sí? Donde Dios nos provee todo lo que necesitemos, pero también nos va a dar ciertas pruebas, ¿sí? ¿Para qué? Para probar nuestra fidelidad, ¿sí? Y en ese caminar de nuestra vida es donde Pablo nos está diciendo que no abusemos de lo que Dios nos da, ¿sí? Que no nos
no, no nos excedamos en nuestra confianza. Y el principio que nos da aquí, en este capítulo, si vemos ahí en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, no mire que no caiga. ¿Sí? Ese es el principio, es a lo que se refiere aquí, o sea, lo importante de este pasaje. ¿Sí? Cuando nos creemos más seguros, es cuando más peligro estamos de caer. ¿Ok? Y aquí nos da unos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos. Así que, primeramente, los más de ellos se refiere a que la mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida porque en el recorrido quedaron descalificados. ¿Sí? Y Pablo también, como vimos anteriormente, que nos habla de una carrera, las personas que se enlistan para un maratón, por ejemplo, tienen que seguir las instrucciones que se les dan. ¿Sí? Y también ellos tienen libertad. Por ejemplo, libertad, la persona que se enlista para un maratón tiene libertad de comer todo lo que quiera, ¿sí o no? Pero se tiene que abstener de ciertas cosas, ¿sí o no? Porque se va a preparar ¿para qué? Para la carrera. Tiene libertad de utilizar su tiempo para cualquier cosa, pero se abstiene de hacer ciertas cosas para dedicarlas al entrenamiento. ¿Sí? Se puede dormir noche o desvelar, pero se abstiene de eso porque se enlistó para la carrera. ¿Sí? Y en el recorrido de nuestra vida, en la vida espiritual, en la vida cristiana, podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Pero hay cosas que no nos van a ayudar para correr esa carrera. ¿Sí? Imagínense que un atleta corra con zapatos o que corra con pantalón o que se lleve su mochila, ¿verdad?, cargada en la espalda. Lo puede hacer, ¿sí o no? Pero esas cosas no va a avanzar. Así nosotros en la vida cristiana podemos cargarnos de cosas que no nos van a ayudar a caminar la vida o a vivir la vida cristiana, ¿sí? Porque traemos cargando esas cosas. Nos van a detener, no nos van a dejar avanzar, ¿sí? Así que todas esas cosas las tenemos que hacer a un lado, quitárnoslas. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Pero nos conviene? No. Nos va a atrasar, ¿sí? No nos va a dejar, ¿qué? Adelantar. No nos va a dejar progresar, ¿sí? Así que muchos dice aquí, los más de ellos, que fue la mayoría, no se agradó Dios, ¿sí? Quedaron postrados en el desierto. Postrados quiere decir que quedaron esparcidos por todo el desierto, ¿no? Como un pedazo de cerámica que se quebra y se van todos los pedazos por todas partes, ¿eh? ¿Por qué? Porque el exceso de su confianza fue su perdición. Muchos de los israelitas descalificados eran creyentes que terminaron por quedar incapacitados para el servicio a Dios. Se convirtieron en lo que Pablo se refiere en otra parte como vasos de deshonra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se limpiaron a sí mismos de las pasiones juveniles, como nos dice, y no habían seguido la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿sí? En consecuencia, no se convirtieron en el instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra, como nos dice en 2 Timoteo 2:21, ¿sí? O sea, quedaron esparcidos por el desierto como esas piezas rotas de cerámica. Y nos dice que esto es ejemplo para nosotros, ¿sí? Las experiencias de juicios de los israelitas desobedientes en el desierto
Dice aquí, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué? Porque todos esos que quedaron postrados en el desierto no pusieron su cuerpo bajo servidumbre, ¿sí? Como Pablo nos dice, sino que se entregaron a sus propios deseos, codicias y lujurias, y por lo tanto quedaron ¿qué? Descalificados. Un cuerpo controlado es útil para el Señor, pero un cuerpo sin dominio propio no lo es, ¿sí? O sea que tenemos que tener dominio propio, ¿sí? Y además de propio tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, porque muchas veces confiamos demasiado en nosotros, ¿sí? Y cuando eso sucede estamos en peligro ¿de qué? De caer, que es el principio que nos da Pablo. Así que el cristiano que controla su cuerpo y su estilo de vida califica para servir al Señor. El que entrega su cuerpo a las pasiones y es descuidado en su estilo de vida, ¿queda qué? Descalificado. Así que los israelitas quedaron descalificados por causa de 4 pecados que nos menciona aquí Pablo: la inmoralidad, ¿sí? La idolatría, la inmoralidad sexual, el tentar a Dios y el murmurar, ¿sí? Primeramente, la idolatría. Los corintios estaban muy familiarizados con los ídolos. Vivieron, fíjense, 400 años con los egipcios. Dicen por ahí que el que anda con lobos ahora ya se enseña, ¿no? Imagínense, 400 años de esclavitud con los egipcios. O sea que todo lo que veían ahí era pura idolatría. Es como hoy en día, exactamente. Volteamos a nuestro alrededor y vemos ¿qué? Inmoralidad y maldad y crueldad y violencia y todo eso en todas partes, de todas maneras, en cualquier parte, ¿sí? Estamos expuestos a todas esas cosas. ¿Ustedes creen que no nos vamos a embarrar? Si estamos en el lodo, viviendo en el lodo, o sea, todo lo que hay a nuestro alrededor es un pantano. Imagínense que de vez en cuando nos enlodamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque están todas estas cosas a nuestro alrededor. Pues el pueblo de Israel, pues acostumbrado, fíjense, por 400 años a vivir ahí en medio de ese pantano, pues muchas de esas cosas se le pegaron, ¿sí? Quizás no las practicaban, pero las traían impregnadas en su corazón. ¿Por qué? Porque las veían ¿qué? A diario. Era lo que experimentaban cuando vivían ahí. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque miren, una vez que Dios los sacó al desierto, ya no había nada de eso. En el desierto no había ídolos, no había todo lo que se practicaba en Egipto, pero ellos lo traían impregnado en ellos, en su corazón. De tal manera que cuando Moisés se fue a la montaña a recibir los mandamientos, estos se desesperaron, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Sí, le dijeron a Aarón, hey, haznos un ídolo, ¿no? A que podamos adorar. ¿Por qué? Porque esa era la manera que habían visto en Egipto. Y eso lo traían. Ellos, aunque querían adorar según a Jehová, lo querían hacer por medio de un ídolo, ¿sí? Porque inclusive Aarón el sacerdote, ¿verdad? Hizo todo de acuerdo a lo que hacían hacia Jehová, ¿sí? Lo mismo ritual y todo, pero usaron el toro ese que hicieron de oro como si fuera una representación ¿de quién? De Jehová, de Dios, ¿sí? Así que
Pero con eso quiero decir que en el desierto no había nada de eso, pero eso lo traían en sus corazones. La idolatría la traían impregnada en sus corazones, ¿sí? Así que por eso nos dice que no seas idólatras como algunos de ellos, porque apenas habían salido de Egipto cuando cayeron, ¿qué? En la idolatría. Allí no había sacerdotes, no había templos, no había ídolos paganos para atraerlos, pero se las arreglaron para crear sus propios ídolos e improvisar las ceremonias, ¿sí? Lean Éxodo 32, ahí nos describe ese triste relato de la idolatría de Israel, ¿sí? Así que ellos se referían a ese toro como a Jehová, ¿sí? Y querían adorar al toro como si estuvieran adorando a Jehová, ¿sí? Dice Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Aarón pensó que si les pedía las joyas, ¿sí? Porque cuando salieron de Egipto salieron con mucho oro, ¿sí? Muchas joyas. Y él pensó que si les pedía las joyas, ellos no se iban a querer desprender de las joyas, ¿sí? Era como algo para detenerlos de esa idolatría. Pero no, estuvieron dispuestos a traer todas sus joyas para que él les hiciera ese ídolo, ¿sí? Dice, entonces dijeron Israel, fíjense, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿sí? Y cuando Aarón edificó un altar para ese ídolo, dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de adorar a Dios, al Dios verdadero, por medio de ningún ídolo, ¿sí? O sea, todo eso es idolatría. Pero como vimos la vez pasada, no solamente adorar un ídolo o una imagen es idolatría, sino hay muchas otras cosas que aunque no tengan forma ni figura, se presentan como idolatría, ¿sí? Todo lo que hagamos o todo lo que amemos más que a Dios se convierte ¿qué? En idolatría, ¿sí? Todo eso. Así que aunque digamos, oh, pues yo no tengo imágenes, no tengo figuras aquí para adorar, yo solamente adoro a Dios. Muchas veces tenemos otras cosas que nos atraen más que el adorar a Dios, ¿sí? Y esas cosas que nos atraen más, pues se convierten en idolatrías, ¿sí? En veces podemos amar más nuestra casa, nuestras cosas materiales que a Dios, así que todas esas cosas se convierten ¿en qué? En idolatría. Muchas veces podemos amar más a nuestros hijos que a Dios, ¿sí? A nuestra familia que a Dios, y eso también se convierte ¿qué? En idolatría, ¿sí? Jesús dijo, si no puedes dejar a tu padre y madre y a tu familia, no eres digno ¿qué? De ser ¿qué? Mi discípulo, ¿sí? El que no dejare padre y madre por seguirme, no, ¿sí? Así que esas cosas o personas también se pueden convertir en idolatría, ¿sí? Pero ¿qué hizo el pueblo? Se dejó llevar por la idolatría. Y nos sigue diciendo aquí en este pasaje, que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Comer y beber se refiere a la orgía que venía después de los sacrificios, ¿sí? No crean que era nomás comer y beber. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían en Egipto, orgías, ¿sí? Y jugar era solamente una insinuación para las relaciones sexuales, o sea que a eso le llamaban, tener relaciones sexuales le llamaban ¿qué?
jugar. Imagínense, se pusieron a jugar, o sea, no se pusieron a jugar juegos y eso, no, se pusieron a llevar a cabo esas orgías a las que estaban acostumbrados a ver en Egipto, ¿sí? Sí, o sea que era un juego sexual y es lo mismo que se traduce por caricias en Génesis 26:8 y como consecuencia nos dice aquí que murieron unos 3,000 de los israelitas que habían instigado aquella orgía idólatra e inmoral en el Sinaí, en Éxodo 32:28. De la misma manera, algunos de los creyentes en Corintio habían también vuelto a las antiguas formas de adorar. Recuerden que esta carta fue escrita a los corintios, porque los corintios decían, nosotros podemos ir a los templos y comer de la comida que era sacrificada a los ídolos, porque los ídolos no son nada y es más, nosotros vamos a ir ahí, pero no vamos a participar de lo que están haciendo los demás. ¿Tenían libertad para hacer eso? Sí, ¿verdad? Pero si lo hacían constantemente, ¿qué iba a pasar? ¿Sí? Es igual como si nosotros, miren, vamos a una fiesta, ¿no? Donde, pues, ustedes saben, las fiestas del mundo es tomar y beber y música y todo eso, ¿verdad? Y decimos, pero yo nomás voy a ir a comer y a platicar ahí con la familia, estar un rato. ¿Está bien, sí o no? ¿Es pecado eso? No. ¿Tenemos libertad para hacerlo? ¿Lo podemos hacer? Sí. Pero ¿qué tal si cada fin de semana estamos ahí? ¿Sí? Fiesta tras fiesta, tras fiesta, tras fiesta, tras fiesta. ¿Qué va a pasar? Un día, dice tanto va el cántaro al agua, hasta que se quebra, ¿no? Entonces, los corintios cayeron, muchos de ellos cayeron en la idolatría otra vez, cuando pensaron, yo ya no voy a adorar los ídolos, yo nomás voy a comer, acompañar ahí a mis amigos o a mis familiares, pero no voy a participar de lo que ellos están haciendo. Pero si lo hacían constantemente, cayeron, ¿sí? Volvieron a caer. Así que de eso es de lo que nos está previniendo Pablo. Y además nos dice Pablo que los ídolos representan dioses falsos, dioses que son en realidad demonios. Y Pablo les advierte más adelante en el capítulo, en el versículo 20 y 21, dice, antes digo, de 1 Corintios 10, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿lo qué? Sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí? O sea, no podemos estar con un pie acá y un pie acá. ¿Sí? O estamos acá o estamos acá. ¿Sí? Porque si estamos tibios, ¿verdad? El tanto hacer una cosa, ¿vamos a qué? A caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Dios verdadero solamente puede ser adorado en la forma correcta. No podemos adorar a Dios a nuestra manera, como muchos piensan. Yo pienso que a Dios le va a agradar esto. Yo pienso que a Dios no le molesta esto. No se trata de que si yo pienso, no, es lo que Dios dice. Dios nos especifica exactamente cómo Él quiere ser adorado, ¿sí o no? Y también nos dice específicamente lo que le molesta, lo que no le gusta, ¿sí? Así que no depende de que si a mí yo pienso, no se trata de que pensemos, no se trata de nuestra opinión. Si todas las religiones falsas, ¿saben qué son? Opiniones del ser humano de cómo deberían adorar a Dios. Eso es. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todas las religiones falsas tienen su manera de adorar a Dios, que no es la que Dios especifica. Pero se ha hecho un grupo que pensó que esa era la manera apropiada de adorar a Dios. ¿Por qué?
porque esa es su opinión. De esa manera les gusta a ellos adorar a Dios. ¿Pero está bien? No, no está bien, ¿sí? Dios no quiere que le adoremos a nuestra manera. Él quiere que le adoremos a su manera. Amén. Así que cuando los cristianos adoran algo o algo además de Dios, eso se convierte en idolatría, ¿sí? Así que los israelitas hicieron precisamente eso y cayeron en el pecado de la idolatría. Ese fue uno. Luego, la inmoralidad sexual. El segundo gran pecado que aparece aquí como que alude como el jugar, que ya les dije que no era jugar, sino le llamaban eso al tener relaciones sexuales, le llamaban jugar, ¿sí? Dice en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ¿sí? A Dios no le agradó eso y en ese día cayeron muertos 23,000 personas de los que salieron de Egipto. Y mientras se hallaban en el desierto, dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, ¿sí? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Números 25:1. ¿Sí? En el desierto se encontraron algunos pueblos y esos pueblos eran idólatras y pues ellos dijeron, vamos, allá dice aquí, las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Dijeron, bueno, pues está bien, vamos, ¿sí? Pero de tanto ir, ¿qué pasó? Se inclinaron, ¿qué? A sus dioses. O sea, después estaban adorando a esos mismos dioses. Y 24,000 israelitas perecieron a causa de aquella orgía, allá en Números 25:9. Así que la idolatría y la inmoralidad sexual estaban muy relacionadas en todas las antiguas religiones. Eso era lo que se practicaba en las antiguas religiones, ¿sí? Inmoralidad sexual e idolatría. ¿Se acuerdan que en Corintio había, es más, en Corintio había templos donde en el templo había muchas prostitutas, ¿sí? Eran las prostitutas del templo. ¿Por qué? Porque los que iban a adorar a ese templo hacían orgías ahí porque pensaban que eso era una forma de agradar a sus dioses, ¿sí? Así que en todas las religiones antiguas se llevaba a cabo eso, ¿sí? Así que los corintios se confiaron porque ya tenían la libertad y que en Cristo estamos seguros, que no podemos perder la salvación y por lo tanto tenemos libertad de hacer todas esas cosas y podemos ir al templo y aunque no participemos de lo que están haciendo ahí los demás, poco a poco, el estar yendo constantemente, ¿qué pasó? Cayeron otra vez, ¿sí? Bueno, el tercer problema o el pecado fue que pusieron a prueba al Señor. El tercer gran pecado en el cual los corintios estaban en peligro de caer era el de probar o tentar a Dios. Dice Pablo, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En Números 21, en el capítulo 21, Pablo usa como el versículo 5, Números 21:5, usa como referencia a esto. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Se estaban quejando, ¿sí? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sí? Ahora, ¿Dios les proveyó qué? Les proveyó agua, ¿sí o no? Les proveyó
pan, el maná. Pero ya se habían enfadado, fíjense. Decían, oh, allá en Egipto comíamos carne, comíamos esto, comíamos aquello. Y acá solamente este panecito todos los días. Así que Dios les había provisto del maná para comer y de agua para beber, pero ellos no estaban satisfechos, ¿sí? Querían más variedad y más sabores, ¿sí? Por cierto que un día les mandó aves, tantísimas aves, que hasta se les salía por la nariz de tanto comer carne, pero aún así no estaban satisfechos, seguían quejándose. Así como también nos habla Pablo de Ananías y Zafira, ¿sí? Ellos tenían una propiedad y dijeron, vamos a vender esta propiedad y todo lo que saquemos de esa, nos den por esa propiedad, la vamos a dar a la iglesia, ¿sí? ¿Tenían libertad de hacer eso? Sí, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Ya cuando tenían todo el dinero, se arrepintieron y nomás se dejaron una parte, ¿sí? Y todo lo demás lo dieron. Ahora, Pedro vino y los confronta. Dicen, miren, ustedes tenían la libertad de vender todo eso y dejarse algo para ustedes. Y lo demás lo podían haber dado a la iglesia. Estaban bien. Eso tenían la libertad de hacer eso. Pero ¿cuál fue su pecado? Mintieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían pararse el cuello. Todo lo que recibamos lo vamos a dar, ¿sí? Y al final de cuentas, no lo dieron. Y ellos pensaron, no se van a dar cuenta. Pero Pedro se dio cuenta, ¿sí? Por el Espíritu de Dios. Y los vino y los confrontó. Y ustedes tenían la libertad de hacer eso que hicieron. Pero el problema de ustedes es que lo prometieron y no lo cumplieron, ¿sí? Mintieron no solamente a la iglesia, sino mintieron ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y en ese momento, cayeron muertos, ¿no? Bueno, cayó primero muerto él y luego Ananías le dijo, Pedro, hey, ¿tú por qué? ¿Por qué te hiciste cómplice de tu esposo? Y en ese momento también cayó muerto. Ajá. Así que de la misma manera, muchos de los corintios estaban llevando su libertad hasta el extremo para ver cuánto podían disfrutar de las cosas carnales y cuánto podían gozar del mundo sin caer. Recuerden que caminar en la orilla es peligroso, ¿no? Si nos vamos por muy a la orillita, podemos, ¿qué? Tropezar y caer. ¿Sí? Así que no nos acerquemos tanto a la orilla. Así que los israelitas, ah, lo que hizo Dios allá en Números 21:6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Por estarse quejando, ¿sí? Estar probando a Dios, ¿sí? El otro pecado fue la murmuración, ¿sí? La murmuración es el cuarto gran pecado que el pueblo de Israel cometió contra Dios. Y nos dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después de que el Señor destruyó a Coré, Datán y Abiram y a sus compañeros de rebelión allá en Números 16, 32 al 35, nos dice en el versículo 41 del capítulo 16 de Números, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová.
estaban acusando estaban acusando a Dios, a Moisés y a Aarón, de que le habían dado muerte a todas esas personas que habían muerto, ¿sí? ¿Pero fueron ellos los que causaron eso? No. Pero ellos estaban acusando a Moisés y a Aarón, cuando en realidad fue el pueblo que pecó y por su pecado, ¿qué? Recibieron la justicia de Dios. No fue porque Aarón y Moisés, entonces estaban quejando, estaban murmurando. ¿Saben qué? Estaban murmurando. Así que Dios se indignó tanto por sus quejas que la justicia divina vino y envió una plaga que mató a 14,700 personas. ¿Por medio de qué? Por el destructor, el ángel, el mismo ángel que había dado muerte a los primogénitos en Egipcio, ¿sí? Ese mismo ángel fue enviado y mató a 14,700 personas. Eso lo vemos en Éxodo 12:23, que luego mataría ese mismo ángel 70,000 hombres a causa del censo de David, allá en 2 de Samuel 24:15 y 16, y quien en respuesta a la oración de Isaías y Ezequías destruiría a todo el ejército asirio cuando sitiaron a Jerusalén, allá en 2 de Crónicas 32:21. ¿Sí? Un solo ángel, ¿sí? Es el ángel destructor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la murmuración es insatisfacción, ¿sí?, con la voluntad soberana de Dios para nuestra vida y la vida de otros, ¿sí? Y es un pecado que Él no toma a la ligera. O sea, quejarse en contra de Dios no es un pecado ligero, ¿sí? Aún en su vista, aún en la gracia. Así que tengamos cuidado de estarnos quejando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios duda o se queja, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando nos quejamos o dudamos, en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos cuestionando la sabiduría de Dios. Estamos cuestionando su gracia, su bondad y su amor y justicia, ¿sí? Cuando nos quejamos o dudamos, eso es lo que estamos en realidad haciendo. O sea, estamos diciendo, no confío en ti, Dios, porque tengo todas estas dudas y me estoy quejando porque no sabes lo que yo necesito. ¿Sí? Yo necesito esto y no me lo das. Y tú no sabes, y le estamos diciendo a Dios que no sabe lo que realmente necesitamos, cuando Él sabe todas las cosas. Amén. ¿Se acuerdan los niños cuando quieren cosas que les va a hacer mal y se enojan con nosotros porque no se las damos? Pues eso mismo estamos haciendo con Dios. No confiamos que nuestros padres nos están diciendo que no porque lo que estamos pidiendo nos va a hacer mal, ¿sí? Y pensamos que sabemos más que nuestros padres. Así que cuando nos quejamos, estamos haciendo exactamente lo mismo. No estamos confiando que Dios sabe más que nosotros. ¿Amén? Así que la murmuración deshonra a nuestro Padre Celestial, pero el contentamiento lo glorifica, ¿sí? Pablo dijo allá en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, ya sea que no tenga o que tenga. Yo siempre estoy contento, ¿sí? Así que Pablo aconseja a los corintios a que tengan ese mismo contentamiento, a menos que quieran sufrir la disciplina de Dios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver en tercer lugar la aplicación. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿De qué? De la libertad. ¿Alguna pregunta hasta aquí que lo que hemos cubierto? ¿No preguntas? ¿No dudas? Bueno, los versículos 11 al 13 dicen, y estas cosas acontecieron como ejemplo, ¿sí? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. ¿Sí? El castigo cayó sobre los desobedientes de Israel y no solamente fue como ejemplo para los hebreos, sino también para los creyentes en todas las épocas desde entonces. O sea, nos alcanza hasta el día de hoy. Es ejemplo para nosotros hoy en día. Y más que eso, fue dado para amonestarnos a nosotros, ¿sí? Para instrucción, amonestar quiere decir, tiene el sentido de enseñanza y advertencia. Amonestarnos a nosotros para instrucción y beneficio de nosotros. Dice, para los que han alcanzado los fines de los siglos, o sea, hasta este tiempo. Si estamos vivos hasta este tiempo, también es para nosotros. Para los que todavía no nacen, hasta el final del siglo, ¿sí? Para todos. Eso es a lo que se refiere los fines de los siglos, al tiempo de la redención, los últimos días de la historia del mundo, antes de que venga ¿quién? Jesús. O sea, hasta ese día, cuando el Señor se presente, esta amonestación es para los que estén vivos hasta ese último día. Así que, aunque nosotros no vivimos en el desierto, como vivieron o caminaron los hebreos, pues aún así podemos aprender esta lección valiosa de la experiencia que ellos tuvieron, ¿sí? Como ellos, nosotros podemos perder el derecho a la bendición, a la recompensa y a la eficacia en el servicio al Señor. Si por causa de la excesiva confianza y de la presunción abusamos de nuestras libertades y caemos en la desobediencia del pecado, ¿sí? Vamos a estar haciendo lo mismo que hicieron ellos en el desierto. No vamos a perder nuestra salvación, pero sí podemos perder fácilmente nuestra virtud y utilidad y quedar descalificados, ¿sí? El atleta que no sigue las instrucciones, lo descalifican, ¿sí? Y ya no puede seguir en la carrera. ¿Cuál es la carrera del creyente? Miren, todos, así como los israelitas estuvieron en una carrera, esa misma carrera nos fue dada a nosotros. Cuando ellos fueron descalificados, porque Israel fue descalificado de la carrera, ¿sí? Y fue puesto a un lado. Y ahorita Dios está tratando ¿con quién? Con la iglesia. Pero esa misma carrera la estamos corriendo nosotros. ¿Cuál es esa carrera? No, fíjense, la carrera que nos ha sido encomendada, o sea, la obra que Jesús nos dijo que hiciéramos, ¿cuál fue? Exactamente, ¿sí? Es lo único que podemos hacer aquí, que es predicar el Evangelio. Lo único que podemos hacer y para lo cual Dios nos ha escogido para llevar esa carrera, ¿sí? Para participar en esa carrera.
Algunos pueden decir, no, pues el propósito de Dios para los creyentes es adorar a Dios, alabar a Dios, ir a la iglesia, hacer buenas obras. No, ninguna de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque mientras estemos aquí en la tierra, no podemos adorar a Dios como Él, como Él, ¿cómo dije? Se me está yendo la palabra. Como Él realmente demanda, ¿sí? Como Él quiere. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos pecado. Y Él está reuniendo a un pueblo que sea santo, para que la adoración de ese pueblo santo sea realmente, ¿qué? Genuina, sea santa, que es lo que Él quiere. Pero ¿podemos hacer eso ahorita? No, lo vamos a poder hacer un día cuando estemos allá. Pero ahorita no lo hacemos, ¿sí? Pero aunque vengamos aquí todos devotos y con buenas intenciones y todo, siempre nuestro pensamiento se desvía a otras cosas, ¿sí o no? Y siempre no estamos completamente limpios de pecado. Así que nuestra adoración a Dios no es completamente, ¿qué? Santa, lo que Él requiere y lo que Él busca de nosotros. Pero hay algo que sí podemos hacer aquí, porque Él quiso que lo hiciéramos, que juntamente con Él participemos. ¿Y es de qué? De predicar el Evangelio. Esa es nuestra carrera. Ese es el propósito por el cual, si hemos sido salvados, es nuestro propósito de vida, predicar el Evangelio. ¿Sí? Pero si abusamos, como abusaron los israelitas en el desierto, podemos quedar, ¿qué? Descalificados de esa carrera. ¿Sí o no? Bueno, así que esa es la carrera de la vida cristiana, predicar el Evangelio, a diestra y siniestra, ¿ok? De día y de noche, porque eso es lo único que no vamos a poder hacer en el cielo. Ya no vamos a poder predicar el Evangelio. José Luis, predicar el Evangelio es estar aquí o estar allá afuera predicando. Afuera, ¿Afuera? sí, afuera hablando a las personas que no conocen el Evangelio, ¿sí? Hablándoles de Dios a diestra y siniestra. Aquí venimos a ser instruidos, ¿sí? Es como la escuela, ¿sí? Estamos preparándonos para la carrera. Los universitarios van a la universidad, ¿no? Salen de la universidad para hacer ¿qué? Su carrera. Es más, le llaman hacer su carrera, ¿no? Pero muchos también quedan descalificados y no sacan su diploma, ¿verdad? Porque no terminaron, así que no pueden ejercer su carrera. De la misma manera nosotros, ¿sí? Si abusamos de la libertad que tenemos, podemos ser ¿qué? Descalificados y no llevar a cabo nuestra carrera, no desempeñar nuestra carrera. ¿Sí? Así que nuestro trabajo principalmente es alcanzar a los perdidos. Lo demás es mientras llegamos al reino de Dios. Amén. Así que cada creyente, especialmente cuando se hace excesivamente confiado en su libertad cristiana o madurez espiritual, debería escuchar o deberíamos escuchar el consejo de Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando más confiados estamos, es cuando más tenemos que estar alertas. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la escritura, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? Cuando nos creemos muy fuertes y creemos que, oh, yo ya me sé toda la Biblia, ya sé, si me veo tentado, pues empiezo a pensar versículos de la Biblia y no, yo estoy fuerte espiritualmente, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no?
Pero ahí es cuando tenemos que estar más alertas, ¿sí? Porque podemos, ¿qué? Caer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es fácil sustituir la confianza en el Señor por la confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y también resulta muy fácil quedar enamorados de nuestra libertad en Cristo, que nos olvidamos que somos, ¿qué? Suyos. Siempre hay que recordar que Él nos compró por precio. Si fuimos comprados por un precio muy alto, la sangre de Jesucristo, ¿sí? O sea, la muerte de Jesucristo, ¿sí? Así que Él nos compró por precio y nos llamó a la obediencia a su palabra y su servicio. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de peligros de exceso de confianza. En Israel hay un lugar en las alturas del Golán donde en 1967 los israelitas penetraron en las defensas sirias y aseguraron el control de aquella área estrategia para los sirios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban desde esa zona, y desde esa zona pues tenían podían ver hacia abajo y cualquier destruir a las personas, matar a las personas allá abajo, ¿sí? Tenían ese punto clave. Pero ellos pensaban que estaban en un lugar bien estratégico que nadie podía llegar ahí, porque era difícil llegar ahí. Pues una noche, los israelitas, utilizando los bulldozers, esos máquinas, hicieron un camino para llegar allá a la cima y llevaron ¿cómo se dice? Tanques de guerra y soldados, y luego en la mañana enviaron aviones e hicieron correr a los sirios de ese lugar donde tenían asediado a ese pueblo, ¿sí? Y no podían hacer nada los israelitas. Pero estos se confiaron de que no podían entrar por ahí por ningún lado, y esa fue su derrota, ¿sí? Estaban tan confiados que nadie les podía llegar, que una noche los israelitas penetraron por ahí y los vencieron, ¿verdad? Y salieron corriendo de ahí. Así que cuando los sirios pensaban que ese lugar era el más seguro, terminó siendo el más vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo cuidaron. Tenemos otro ejemplo con Amán. ¿Se acuerdan de Amán? En el libro de Esther, él era muy orgulloso, un hombre muy orgulloso, lleno de confianza en sí mismo, y al fin lo que él planeaba hacer, se lo hicieron a él. ¿Sí? O sea, como diríamos, le salió el tiro por la culata. El rey de Persia había promovido a Amán para ser el segundo en mando, con instrucciones incluso de que las personas se inclinaran a él como si fuera el rey, ¿sí? Pero había un hombre ahí que se llamaba Mardoqueo, que él no se inclinó ante él. Y cuando le informaron, pues él como se sentía, hey, ¿por qué una persona no se inclina a mí? ¿Sí? Orgulloso. Cuando él se dio cuenta que era un judío, él quería persuadió al rey, ¿verdad? Para que le permitiera firmar un edicto que le permitiera vengarse de todos los judíos de la tierra por medio de su destrucción. Pero la reina Esther, que era su sobrina de Mardoqueo, el rey le dio un edicto diferente que permitía a los judíos que se defendieran, ¿sí? Es más, los animaba a defenderse a sí mismos si los atacaban, lo cual pues hicieron con éxito.
Y al final de cuentas, aquel que buscaba la muerte de los judíos y quería colgar a Mardoqueo, terminó colgado en el lugar, en la horca que él había preparado para ahorcar a Mardoqueo. O sea, terminó siendo ahorcado en su propia horca. ¿Por qué? Porque se confió de su poder, de todo, ¿verdad? Pensaba que nadie le podía hacer algo, ¿sí? Y cuando estaba más seguro, vino su destrucción. Tenemos otro ejemplo con el rey Sennacherib de Asiria, que provocó a Israel con la jactancia de que su Dios no podía salvarlos a ellos, más de que los dioses habían podido salvar a otros pueblos. Y nos dice la Escritura que un poco tiempo después, dice, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Sí? Y unos pocos días después de que ese rey regresa a Siria, fue asesinado por 2 de sus hijos. Y el tercero fue el que le sucedió al trono. Y esa historia la pueden leer allá en Isaías 37, 36. Así que él estaba confiado, ¿sí? Y cuando estuvo lo más confiado, vino su destrucción. Tenemos otro ejemplo con Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro descubrió que en lo que él pensaba que era más fuerte y confiable, resultó en realidad ser su más grande debilidad. ¿Sí? Él le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, dice. O sea, Pedro decía, no, estaba seguro en que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? En las primeras ocasiones que tuvo la oportunidad de mostrar que sí estaba seguro de sí mismo en hacer eso, lo negó, y no solamente una vez, sino 3 veces, ¿sí? Se acobardó. Así que él se sentía bien seguro, pero cuando vino la prueba, no la pasó. No, pues es que no es lo mismo hablar, ¿verdad? Dicen por ahí, de lengua me como 1 kilo, ¿no? Pero cuando la prueba viene, no es lo mismo, ¿eh? Así que no tenemos esos son algunos de los peligros del exceso de confianza. ¿Ok? Y yo creo que ahí nos vamos a detener porque lo que viene adelante es que a pesar de las pruebas que tengamos o las tentaciones con las cuales nos enfrentemos, Dios nos ha provisto una salida. La salida. ¿Sí? Porque Dios no nos va a probar más allá de lo que podamos, ¿qué? Soportar. Y juntamente con la prueba nos da, ¿qué? La salida. Y de esto vamos a hablar próximo domingo. ¿Ok? ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Sí? Sí, hay que aprender cómo salir de todas esas pruebas y tentaciones, porque Dios nos provee la salida. ¿Ok? Y no hay otra manera, ¿eh? Cuando estamos frente a la prueba o la tentación, es como un túnel, ¿sí? La única salida es a través, ¿sí? Y es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Un reclamo. ¿No preguntas? Bueno, no respuestas.
Vamos a ponernos de pie y ser despedidos, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos mantienes